Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver un problema con una tabla de frecuencias. Esto del tema de estadística para un examen de admisión. El problema en el que nos encontramos hoy dice así: el operario de una máquina de una empresa se da cuenta que está fallando en la medida de las piezas, que deberían ser de 200 milímetros, y por ello toma una muestra aleatoria de 48 piezas. Bueno, para esto vamos a ocupar algunas fórmulas, las cuales son las siguientes. Bueno, las fórmulas van a ser las siguientes. Tenemos x min va a ser el dato menor, x max va a ser el dato mayor. Tenemos el rango, el cual va a ser la diferencia del dato mayor menos el dato menor. El número de intervalos va a ser aproximadamente la raíz cuadrada de n. ¿Quién es n? N es el número total de datos que nos proporcionen. Después vamos a sacar el espacio del intervalo, el cual va a ser igual al rango dividido entre el número de intervalos que tengamos. Tenemos aquí esta formulita. Esta es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a calcular dividiendo nuestra frecuencia absoluta entre n. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos realizando bien la tabla, y entonces vamos a ver ahora los datos que nos proporcionan. Los datos son los siguientes, y aquí mismo ya he marcado nuestros datos más importantes, los cuales son el dato mayor y el dato menor. En un segundo vamos a hacer las operaciones necesarias para calcular todo aquello que les he proporcionado, y así poder seguir avanzando con nuestro ejercicio y armar nuestra tabla de frecuencias. Bueno, se les pide anotar todos los números y tener mucho cuidado en los siguientes pasos que les voy a mencionar. Haciendo nuestras operaciones necesarias, ya habíamos visto que nuestro dato mayor es 218, el más pequeño es 162, el rango va a ser la diferencia de esto, lo cual nos da 56, el número de intervalos es igual a 6.92, la raíz cuadrada de 48 datos que nos dieron, 48 datos que nos dieron, es igual a 6.92. Sin embargo, vamos a redondearlo, por eso es aproximadamente al entero más próximo, el cual va a ser 7. Posteriormente vamos a sacar el espacio de nuestros intervalos. Este va a ser 56 entre 7 y el espacio va a ser de 8. Ahora vamos a pasar a armar lo que son nuestros intervalos y ver cómo va a tener forma nuestra tabla de frecuencias. Bueno, aquí tenemos la primera parte de nuestra tabla de frecuencias. De este lado tenemos nuestros números de intervalos, el cual calculamos. En esta parte tenemos lo que es el intervalo, y aquí viene el espacio de nuestro intervalo. Vamos a colocar nuestro dato menor, que es 162, y vamos a sumar el espacio. Sería 162 más 8, nos quedarían 170, y vamos a cerrar con un paréntesis. Si se dan cuenta, yo ya abrí todos corchetes del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir un corchete? El corchete quiere decir que ese valor lo vamos a tocar. Si nosotros ponemos un paréntesis, quiere decir que no lo vamos a tocar. Es decir, vamos a ir a nuestra tabla de datos y vamos a encontrar todos los números que vayan de 162 a 169. 169.99 si es que queremos. Sin embargo, pues en nuestro ejemplo no hay números con punto decimal. Por lo tanto, pues llegaríamos hasta 169, y 170 no lo vamos a tocar. A 170 lo vamos a tocar en el siguiente intervalo. Y tendría 170 más 8, 178, y 178 no se toca. Es decir, llegaríamos a 179, y así sucesivamente con nuestra calculadora podemos ver cuáles son todos los números. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente.
Pues listo, he terminado de llenar todo lo que es nuestro espacio de intervalos y llegamos hasta nuestro último dato. En este coloco el corchete indicando que este dato sí es el que vamos a tocar, ya que es nuestro último dato, nuestro dato mayor. Sin más, vamos a pasar a nuestra columna de frecuencias. Frecuencia absoluta es Fi. La frecuencia absoluta va a ser el número de veces que tengamos o que aparezcan datos dentro de este intervalo, es decir, si aparece 162, luego 163, 169, vamos a ir a la tabla donde nos proporcionan los datos y vamos a ir tachando este lapso de intervalo y vamos a colocar cuántos números aparecen en este intervalo y así sucesivamente. Yo ya lo hice, no se los puedo colocar de inmediato, ver cómo es que tachoneo lo que son nuestros números. Sin embargo, pues ya tengo 13 en esta parte, 6, 9 y vamos a hacerlo así sucesivamente. Bueno, como ven, ya llené todo lo que son nuestras frecuencias absolutas y al hacer la suma de todos estos numeritos o las veces que aparecieron los números, nos tiene que dar el total de datos. Este dato es igual a n, al número total de nuestros datos. Y ahora vamos a pasar a nuestra frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada se representa con una letra mayúscula. Todo lo acumulado lo vamos a tener con letra mayúsculas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace una frecuencia absoluta acumulada? Bueno, vamos a tomar el primer dato, igualito, y posteriormente vamos a sumar este dato con el de abajo de nuestra frecuencia absoluta. Serían 3 más 6 son 9. 9 más 9 nos quedan 18. 18 más 8 nos quedan 26 y así sucesivamente. Hasta acá abajo nos tiene que quedar el número total de datos. Bueno, sin más por el momento, vamos a completarlo y pasamos a la siguiente columna. Nuestra siguiente columna va a ser las frecuencias relativas y estas las vamos a calcular con la formulita que ya habíamos visto antes, donde vamos a dividir a Fi entre el número total de datos. Si nosotros dividimos 3 entre 48, nos va a proporcionar 0.0625. Es recomendable utilizar máximo 3 decimales o en su defecto 2 para poder ocupar un poquito menos de espacio en nuestras tablas de frecuencias. Bueno, esto se va a hacer con cada uno de estos, ¿de acuerdo? 3 entre 48, 6 entre 48, 9 entre 48, así sucesivamente, y al final nos tiene que dar un total de 1, ¿de acuerdo? Al hacer esto es como la suma de nuestras probabilidades que posteriormente podríamos estudiar un poco de probabilidad. En este momento no es tan importante, sin embargo, hay que hacer referencia a nuestras frecuencias relativas. Ahora la columna que hemos creado es nuestras frecuencias relativas acumuladas. ¿Esto qué es? Va a funcionar igual que nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vamos a tomar el primer dato, lo vamos a sumar con el segundo de ella y así sucesivamente hasta encontrar nuestro 1. Estaba de más, hay que mencionar que para un examen de admisión podemos sacar lo que es una calculadora básica, entonces no va a haber ningún problema con hacer divisiones y sumas. Estas sumas pues básicamente son muy fáciles de hacer con una calculadora básica y pues es un poquito tedioso, sin embargo hay que tener mucho cuidado con las teclas que vamos a presionar, ya que si no nos da 1 en algo estamos mal. Desde ahí podemos ver que tenemos algún problema y corregirlo en el transcurso de nuestro problema. Nuestra siguiente columna va a ser las frecuencias relativas porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra frecuencia relativa y multiplicarla por 100 para que sea una frecuencia relativa
porcentual. Si nosotros multiplicamos 0.0625 por 100, nos va a proporcionar 6.25. Con algunos de estos datos yo hice unos redondeos para no escribir tanto, ¿de acuerdo? Sin embargo, haciéndolo con la calculadora, o si ustedes quieren saltarse el paso, calcular la frecuencia relativa y después multiplicarla por 100 y colocarla inmediatamente en la columna de frecuencia relativa porcentual, no hay ningún problema, ustedes las pueden colocar y en esta columna el total nos tiene que dar 100, ya que lo multiplicamos por 100 y es como sumar este 1 por 100, nos daría 100. La siguiente columna que tenemos va a ser nuestra columna de frecuencia relativa porcentual acumulada, donde vamos a hacer exactamente lo mismo que con las otras acumuladas, donde vamos a tomar el primer dato y vamos a sumar con nuestra calculadora el siguiente y así sucesivamente, a manera de que aquí nos quede 100. Y así es como vamos a concluir nuestra tabla de frecuencias. Vuelvo a repetir para los que no hayan quedado, ustedes pueden regresarlo, sin embargo, pues lo voy a repetir en este momento. Tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual y frecuencia relativa porcentual acumulada. Si se dan cuenta, todos nuestros datos son correctos y ahora falta proceder a nuestras medidas de tendencia central, las cuales, si ustedes quieren saber cómo calcular media, mediana y moda, espero que me acompañen en el siguiente video que lo estaré subiendo aproximadamente dentro de 2 o 3 días y ustedes van a poder aprender cómo hacer un uso de esta tabla. Vamos a sacar una tabla de frecuencias, una gráfica de frecuencias, una gráfica de tallos y hojas que también la pueden preguntar mucho en lo que son los exámenes. Vamos a aprender a hacer una gráfica de pastel y algunas otras gráficas o algunas otras menciones de lo que puede venir aplicando nuestras medidas de tendencia central. Bueno, sin más por el momento, pues les agradezco. Muchas gracias por ver el video. Déjenme sus recomendaciones en la parte de comentarios, regalen un like, suscríbanse, compártanme con más de sus compañeros, mamás, papás, que ocupen de estos datos, ya que quizás hay alguna persona la cual quiera aprender todo este tipo de temas y pues estamos para atenderlos. Sin más por el momento, pues muchas gracias y que tengan un lindo día, tarde o noche. Hasta luego.